Y buenas tardes. Claro que en esto pues no cuenta el tiempo en el que pusieron esto. Y a mí me tocó empezar sobre lo que es en la mesa el territorio rural, urbano y periurbano, retos y perspectivas. Aquí haciendo resaltar que también lo urbano es territorio. Y aquí muchas veces territorio nos manda a lo rural, pero también hay periurbano. Entonces, en esta torre de Babel, para hacer esta torre de Babel más grande, pues tenemos que disertar sobre los modelos empíricos, teóricos, epistemológicos de los territorios rural, urbano, periurbano y de sus combinaciones. Entonces, ahí ya tenemos una serie de combinaciones de lo que es el territorio. Luego, las similitudes y también las asimetrías de la región latinoamericana en los contextos económico, social, ambiental, y también sus interrelaciones. Luego tenemos que relativizar en evidencias teórico-empíricas y metodológicas con los países desarrollados. Entonces, en esto pues nos lleva a coadyuvar en un cambio paradigmático. Inclusive todavía hace rato estábamos hablando de sistemas complejos, y en esto pues somos un mosaico latinoamericano en el que de una región a otra hay muchas diferencias. En Durango hay 4 regiones agroecológicas: la región montañosa, que es de bosque, luego también tenemos región de las quebradas, también tenemos región desértica, y en todo eso hay problemas en lo que podemos denominar el ordenamiento ecológico territorial, que por cierto nadie se acoge a él, aunque esté hecho, y también cada quien tenemos nuestra idea, como lo podemos ver en esta lámina inferior izquierda, en donde cada quien está pensando, algunos en pescados, otros en bicicletas, otros en leche y otros en lo urbano. Y finalmente pues es difícil poner en perspectiva todo esto y hacer una sumatoria, ¿verdad? Puesto que no tenemos ni siquiera un concepto para definir las mismas cosas. Entonces, más que apreciaciones semánticas, pues es muy difícil esto para definir. También aquí se ha tocado, no voy a detenerme mucho en el enfoque demográfico neomalthusiano, en donde los países latinoamericanos despegan de manera exponencial a partir del año 1900. En 1930, después de la Gran Depresión, Estados Unidos expulsó a 12 millones de latinos que antes había aceptado como trabajadores. El continente latinoamericano presentaba y sigue presentando altas tasas de urbanización. Para el año 2000, la proyección de la población establecía 382 millones de habitantes, con una tasa de urbanización del 75% en promedio, con altibajos, mucha dispersión. Pasaba del 85% en algunos países como Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, mientras que no alcanzaba el 40% en otros como Guatemala y Haití. Esto lo dice la CEPAL y el PES. También esto lo consensuamos con los compañeros de Colombia y de Brasil, en donde nuestros países están endeudados, hemos tenido grandes transferencias y el campo ha tenido transferencias y subsidios, pero hay una descomposición de todas las maneras del tejido social y pérdida de identidad y saqueo de recursos naturales. Giancarlo hablaba ahorita de algo muy preocupante, que es la minería. La minería, por ejemplo, toda Latinoamérica está invadido de canadienses y chinos que están sacando de manera no sustentable oro principalmente. Entonces lo hacen con minería a cielo abierto
en donde explotan una montaña para sacar 2 gramos de oro por tonelada y necesitan hasta 30 metros cúbicos para lavarlo. Entonces, eso va a los mantos freáticos y tenemos niveles de contaminación por metales pesados como plomo, mercurio, cianuro y otras linduras que lógicamente están dañando los suelos y a toda la población. Y esto es nada más por motivos meramente económicos. Luego, la atracción de inversión extranjera directa, casi siempre ponemos nosotros de oferta a todo nuestro territorio de producción y distribución que provocan la dinámica de relocalización, las relaciones abusivas que han generado procesos sociales que modifican a los actores, reestructuran sus relaciones y reconfiguran el territorio. Entonces, cada que sucede algo, pues entonces hay migración a otros países e inclusive a los polos de desarrollo o dentro de los mismos territorios del campo. Entonces, la sociedad latinoamericana no ha sido capaz de reaccionar y planear estratégicamente la relocalización. Entonces, el endeudamiento en donde ha quedado tanto dinero, pues eso es parte de lo que se tiene que ver. Latinoamérica, pues el sueño de que sea un bloque económico dista mucho de serlo. Aquí algunas preguntas en donde en el segundo párrafo hay una pregunta donde si los gobiernos deberían permitir ser asesorados en el diseño de políticas públicas por comunidades epistémicas y de conocimiento y así reducir externalidades negativas. ¿Por qué? Porque se están aprobando leyes por gente que no tiene idea de lo que está sucediendo, que no conocen el campo, que no conocen los problemas, y como dijimos, de 50 a 50 kilómetros ya hay cambios desde el pensamiento, las tradiciones y costumbres y todo lo referente a un territorio. La expansión de las urbes alcanzó a los espacios rurales donde históricamente se asentaban comunidades campesinas con cultura y procesos propios. Esto yo lo dejo en la reflexión cómo interpretar los resultados, y luego viene aparte pues yo digo que desde posguerra o desde la Primera Guerra Mundial, desde 1900, pero más cuando en 1960 el Club de Roma empieza a tener también efectos negativos por estar saqueando Latinoamérica, sobre todo en la Amazonia. Y luego la globalización ha coadyuvado la expresión territorial de las megaciudades y ha favorecido el desarrollo de nuevas y diversas actividades que inducen a una dinámica de relocalización. El concepto de periurbano aquí tiene también muchas acepciones, y eso también lo dejamos como para formar un glosario. Aquí también se mencionó que en los espacios rurales se ha generalizado el uso de Internet en la vida de algunos países europeos con agricultura, también en los países latinoamericanos. En los estudios que hemos hecho en el campo duranguense, resulta que cuando tienen dinero gastan más en celulares, gastan el 30% en cerveza, y gastan en armas, y gastan poco en alimentos y en inversión. Eso es una cosa. Y la corriente de los productos del campo en el mundo para promover productos artesanales, locales, vinos, bebidas diversas aromáticas de amplia demanda, la mayoría bajo denominación de origen, esto limita a los pobladores del campo a ser únicamente como vernáculos y los limita a un crecimiento, siendo que hay otras posibilidades. Un contraejemplo que yo no lo diría como tal es Lima,
en donde las comunidades rurales periféricas a la metrópolis, de productores agrícolas y ganaderos de subsistencia, cambiaron a maquiladores de grandes prendas deportivas y de otras cosas. Este fenómeno ha estado sucediendo en donde dado el desempleo, entonces están poniendo maquiladoras de todo tipo, y a los desplazados de la agricultura pues los contratan con muy bajos salarios, casi de explotación. Entonces, la nueva ruralidad y otros enfoques sobre la interfase urbano-rural en las ciudades, en sus tendencias de expansión y crecimiento, ocupan terrenos localizados en zonas de producción agrícola. En general, las investigaciones sobre los espacios periurbanos han abundado en el estudio de los temas siguientes: los cambios en el suelo y el consumo de espacio, el cambio social, el régimen de propiedad de la tierra, la conversión de la agricultura en periurbana y el periurbano como territorio citadino rural, el cambio paulatino de las tradiciones y costumbres y la preservación editantaria, de identificación. Hay especulación de tierras en las periferias urbanas, que es un tema de gran importancia, en donde los urbanizadores compran terrenos a bajo precio, urbanizan y luego entonces los venden a... los campesinos parece que se quieren quitar de su tierra. Ayer me causó, concordé más bien con Héctor Robles, porque Durango es el cuarto productor de frijol del país, pero el 60% de sus productores tiene menos de 3 hectáreas y tiene por hectárea produce de 400 a 600 kilos de frijol. Entonces, con eso no se puede mantener, y ahí hay una dinámica en donde agarran los apoyos y luego le dejan la tierra a alguien que quiera hacerlo hasta que llegue a la economía de escala, y entonces ya con 10 o 15 hectáreas ya la puede sembrar. Y el dinero que les dieron de Procampo y de otros aspectos, pues ese se queda para bautizar al niño o para casarse o para cualquier otra cosa. Ahora, en las soluciones, ¿cuáles son los fenómenos en los países desarrollados? Desde la década de los 70, una tendencia regresiva al proceso de crecimiento de las ciudades en Inglaterra y Estados Unidos se denominó counterurbanización o contra la urbanización. Esto, de manera así muy simple, quiere decir que en Estados Unidos, cada 60 kilómetros hay una ciudad media con todos los servicios federales, y entonces hace que las pequeñas localidades no tengan que moverse a las grandes urbes. Y también descentralizan muchos de los centros de investigación, las escuelas, las universidades, que muchas de las veces son la base de la economía de esos lugares, y ya no tienen necesidad de ir a acrecentar la población de Nueva York, por ejemplo, o de Los Ángeles. En el informe de FIDA, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Canadá, se resaltan unas causas de desigualdad extrema, logro territorial, las lagunas jurídicas y falta de oportunidades en el sector rural de América Latina. Entonces, ellos están financiando algo como un desarrollo desde lo local o una especie muy especial de gobernanza, en donde el empleo, los ingresos, la pobreza y la seguridad alimentaria hace que sean tomados en paquete, y ahorita parece que ellos argumentan buenos resultados en 10 países de América Latina, como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, el México, Nicaragua y Perú. En México están en la zona Mazahua. Hay otros que son un poco, esto lo pongo aunque soy un poco más escéptico, porque hay un artículo de un antropólogo y sociólogo que dice soñar el sueño del diálogo, soñando con lo imposible, y
el FIDA aquí explica cómo financia las plataformas de diálogo para asegurar que los agricultores, los políticos, los intelectuales, los líderes empresariales están dando los foros y herramientas para acoplar el debate. Entonces, en estos casos se está promoviendo que los actores desde lo local sí verdaderamente tengan contacto hacia arriba y que tengan el diálogo hasta llegar a sus representantes en las cámaras baja y alta, y entonces sí que sean verdaderamente representados, cosa que yo lo dudo porque como dice Michael Foucault, el poder se replica, y aunque sea en un ejido muy pequeño, ahí se tiene toda la composición de un grupo, del cacique, del que tiene el dinero, del que es muy pobre, y así en todas las escalas, así se va haciendo en todas las escalas. Entonces creo que nadie quiere ceder ningún espacio de poder. Entonces, por mi parte, es una cuestión macro de lo que está sucediendo. Ahorita, nada más como epílogo, yo digo, ahorita todo lo que hemos visto va más para estudios de caso, y como que estamos olvidando que somos parte de un entorno globalizado en el que nuestras políticas vienen más con el G10 que con las políticas propias de un país cerrado. Entonces, nuestras decisiones no pueden ser propias, más bien nos está moviendo un mundo global. Gracias.